Uno, dos, tres. ¿Dónde está el micrófono? Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Anandam y a este espacio que hemos denominado Santipú. Y el día de hoy traigo un tema que puede ser interesante para este camino. Y antes de comenzar, voy a dejar dos acotaciones que me parecen muy importantes para mí como divulgadora de estos temas que son importantes, que son interesantes, pero que también tocan fibras muy personales. Una de las primeras cosas que quiero aclarar es que todos los temas que se tocan acá en el canal van dirigidos de forma general. Es decir, aquí no hay indicaciones o directrices que sean especialmente para una persona concreta. Estas son cuestiones que se están tocando de manera general y que esto se basa en que cada camino es único, cada experiencia es única, cada persona, cada individuo en su experiencia tiene o ha vivido un camino muy particular, muy singular, por lo cual yo aquí estoy tocando todos estos temas de manera muy general, así que es muy importante que sepas que todo lo que se habla aquí en este canal no va dirigido a ti personalmente, sino es para todos. Es una información que puede ser útil para todos, pero así visto de forma general. Lo segundo que quería comentarte es que estoy consciente de que son temas que son muy propensos a debates, ya que todos tenemos puntos de vista muy diferentes. ¿Y esto por qué sucede? Porque precisamente todos los caminos y todas las experiencias son diferentes, aunque vayan dirigidas a el mismo punto, que es lo real, es la verdad. Pero entiendo que puede crear algún tipo de duda o de roce con ciertas creencias o cómo hemos venido manejándonos o cómo hemos venido reflexionando en temas, viendo videos de otras personas o leyendo alguna literatura relacionada. Entonces, aquí es muy bueno aclarar que aunque la filosofía Advaita Vedanta parte de un punto que son los Vedas y los Upanishads, a través del tiempo, a través de los siglos, muchos personajes, filósofos espirituales, gurús, maestros, rishis, han hecho interpretaciones para acercar este conocimiento a todas las personas, que esté disponible para todos. Entonces, cada uno, cada maestro, cada gurú, cada divulgador encuentra desde su experiencia su propia forma para entregar este conocimiento, tanto posicionándose, por supuesto, y respetando la base tradicional de Advaita Vedanta, que es una tradición milenaria, y también, ¿por qué no?, es válido desde la propia experiencia. Es por eso que yo he dicho muchísimas veces que no tengo todas las respuestas, que algunas de estas respuestas pueden ser no válidas para tu proceso, para tu camino, para tu propia experiencia. Entonces, quería aclarar eso. Yo aquí propongo temas que a mí me han podido resultar interesantes en el camino que he recorrido hacia esta investigación, esta autoobservación, y en algún momento que esta verdad sea evidente y que creo que puede en algún momento también servirle a alguno de ustedes, ojalá que a todos, pero en todo caso es la misión. Y así vamos a comenzar entonces con el tema que te traigo hoy, y ya viste en la miniatura que dice: ¿y a mí qué me importa? Pero vamos a tratarlo tanto de a mí qué me importa o a ti qué te importa. Esta frase a mí me pareció interesante, ¿no? Para conversar aquí, para hacer un video explicando que uno tiene la responsabilidad de no meterse en la vida de los demás, pero desde una comprensión profunda de que uno no es nadie. Entonces, aquí vamos a dar un enfoque no dualista de esta frase: a mí qué me importa, a ti qué te importa, y ver que esta frase, que deberíamos repetirnos cada vez que queremos juzgar o que queremos criticar la experiencia de otro y la propia experiencia. Entonces, ¿y a ti qué te importa
desde una perspectiva no dual, puede ser una herramienta de autorreflexión, ¿no? Que apunta directamente a la naturaleza ilusoria del ego. En la filosofía no dual no existe otro que está separado de ti. Entonces, lo que decía antes en la introducción de este video, cada experiencia, cada ser son expresiones de la misma esencia compartida, pero cada experiencia es única, es diferente. Pero todas comparten eso, de ser expresiones de la misma esencia. Entonces, cuando queremos juzgar o criticar, el juicio surge de la identificación con una idea limitada de quién soy yo, ¿no? Y quién es el otro. Entonces, este juicio es como una nube. Saben que las nubes aquí sirven muchísimo para los ejemplos. Ese juicio es como una nube que oscurece la experiencia directa de lo que verdaderamente somos. Entonces, en esta visión, cada vez que te preguntes, ¿y a mí qué me importa? Porque mira el tono de la pregunta, ¿y a mí qué me importa? ¿No? Estás invitando a la mente a soltar esa necesidad de controlar o de definir. Entonces, esta frase sugiere un desapego. Es como un recordatorio de que no somos los protagonistas de la vida del otro y ni siquiera de la nuestra. Porque en realidad no hay alguien que posea una historia o tenga un deber ser, ¿no? Entonces, lo que llamamos yo solo es una etiqueta mental. Esto lo hemos repetido muchísimo, pero se va a seguir repitiendo. Lo que llamamos ese yo y ese ego es una etiqueta mental que lo que hace es proyectar juicios, narrativas, relatos. Entonces, repetir esta frase podría ayudarnos a redirigir la atención a lo que realmente importa. No la experiencia, no la identidad, sino la quietud en la que todo aparece y desaparece. Entonces vamos a empezar con las preguntas. ¿Puede entenderse esta frase, ¿no? ¿A mí qué me importa? ¿O a ti qué te importa? Se puede entender como desinterés. Se puede plantear de modo que no se interprete o que no nos lleve a actuar con despreocupación. Pues sí, claro, la frase puede malinterpretarse como desinterés, ¿no? ¿A mí qué me importa? O sea, mira, me rompí una pierna, ¿a mí qué me importa? O algo que te esté sucediendo a ti, no sé, me gasté todo el dinero de la quincena, bueno, ¿y a mí qué me importa? Puede sonar a desinterés, a despreocupación, a indiferencia, pero si no se explora con profundidad, ¿no? Entonces, en un enfoque no dualista, sin embargo, esta frase, ¿a mí qué me importa?, no debería significar rechazar o ignorar la vida, ni la propia, ni la del otro, ¿no? Sino más bien que apunta a trascender el apego del ego, del yo, y trascender a los juicios y a esa necesidad de controlar o de definir las experiencias de los demás. Entonces, este desapego no es indiferente, sino que proviene de una comprensión compasiva y humilde de que la verdadera naturaleza del otro, así como la nuestra, va más allá de las apariencias y de las historias. Aquí es donde actuar desde esta conciencia no genera frialdad, sino una presencia más abierta, más amorosa, porque ya no estamos cargando con nuestras interacciones con el peso de las expectativas, de los juicios o de los deseos de que las cosas sean de una manera específica. Entonces, aquí la clave está en ver a esta frase como una invitación a dejar de lado la necesidad de arreglar o de corregir las experiencias de otros y nuestras propias historias, para así permitir que la relación con ellos y con uno mismo se dé desde un lugar más genuino, sin el filtro del yo. Entonces, ya estamos escuchando cómo se debería plantear esta pregunta, ¿no? ¿Y a mí qué me importa? Ahora, desde esta perspectiva no dualista, ¿no? En el camino espiritual, ¿qué es entonces lo que importa? Bien,
En el camino espiritual, desde esta perspectiva Advaita, no dualista, lo que realmente importa es la realización directa de la naturaleza verdadera de uno mismo. Esta realización implica ver que no somos las ideas, que no somos los pensamientos, que no somos las emociones, que no somos los roles que adoptamos. ¿Qué es lo que somos? Somos la conciencia, ¿no? Y esto no solo decirlo y repetirlo de manera teórica o de manera mental, ¿no? Sino realizarlo realmente, ¿no? Que somos la conciencia, esa conciencia que permite, que presencia todo, que es donde todo ocurre, esa presencia sin forma, que está libre de toda limitación y separación. Entonces, lo que importa es reconocer que la paz, la felicidad, la plenitud, todo eso que buscamos, no depende de nada externo, sino de la comprensión profunda de que ya somos completos, que somos la conciencia en la que todo aparece. Entonces, es el proceso de soltar la identificación con ese yo personal y las historias que nos contamos sobre quiénes somos y qué necesitamos para estar en paz. Entonces, esta perspectiva no significa que las experiencias de la vida no tengan valor, sino que su valor está en el contexto de este reconocimiento. Entonces, cuando comprendemos que somos la conciencia misma, las acciones y las relaciones pueden fluir de manera más libre, más compasiva, sin las cadenas del apego o del rechazo. Entonces, así es que lo que importa en el camino no dualista, en este camino espiritual, es este despertar, ¿no? Que llamamos, que realización, despertar a nuestra verdadera naturaleza. Y desde ahí vivir en armonía con todo lo que aparece y desaparece. Y continuamos. Entonces, siendo así, ¿cuáles son las experiencias que uno debe valorar para decir, a mí eso sí que me importa? Pues bien, en el camino no dual, las experiencias que uno puede valorar profundamente son aquellas que señalan hacia la realización verdadera, que señalan la verdad, ¿no? Lo que te lleva a ese despertar a la verdadera naturaleza. Entonces, no se trata tanto de experiencias específicas, ¿no? o especiales, sino de reconocer el valor intrínseco en cada momento, en cada instante, porque todo puede ser una puerta hacia la comprensión de quiénes somos realmente. Entonces, esta frase, a mí eso sí que me importa, puede aplicarse a cualquier experiencia, ¿no? A cualquiera que fomente claridad, que traiga presencia. Entonces, estos momentos, estas experiencias pueden incluir estos momentos de silencio interior, ¿no? Estos espacios de quietud, de silencio, donde los pensamientos y el yo tienden a desvanecerse, ¿no? Y permiten vislumbrar la paz que yace en la ausencia de identificación. Fíjate, ausencia de identificación, no ausencia del yo. El yo pues siempre va a estar allí operando igual que la mente, pero esa paz que está allí cuando ya no te identificas con ese yo, con ese personaje, con ese ego. Entonces aquí la esencia de la experiencia es su simplicidad, su serenidad, que revela una dimensión más allá de la mente. También otros momentos que pueden ser también valiosos son los encuentros con el sufrimiento. Paradójico, pero sí. ¿Por qué? Porque a veces el sufrimiento se puede convertir en un maestro, porque nos empuja a indagar, a investigar, a observar y ver que el yo que sufre es solo una construcción mental. Entonces, reconocer el sufrimiento sin huir ni resistir permite trascenderlo y comprender que no somos ese dolor. También encontramos momentos de amor y de compasión, genuinos. Estos momentos de conexión auténtica pueden surgir cuando el ego se ha disuelto esa identificación, ese apego con el yo, y vemos
al otro como un reflejo de nosotros mismos. En la no dualidad, estas experiencias son valiosas porque revelan de una vez por todas la unidad esencial detrás de todas las aparentes divisiones. También están como momentos valiosos las experiencias cotidianas, ¿no? Pero con las experiencias de la vida diaria cuando se viven con atención plena, ¿no? Entonces aquí valoramos lo cotidiano, como caminar, como respirar, como comer, la compañía de los otros. Estas cosas nos ayudan a ver la vida en su desnudez, libre, fresca, libre de expectativas, libre de juicios. Entonces, apreciar cada momento, por simple que sea, permite vivir en sintonía con la realidad tal como es. En la no dualidad, lo que importa no es tanto la experiencia en sí misma, sino la capacidad de verla como un reflejo de la conciencia. Entonces, en cada experiencia, sea grande, sea pequeña, sea placentera, sea ruidosa, cualquier experiencia, en cualquiera se encuentra el potencial para reconocer nuestra esencia, esa presencia que nunca cambia. Ok, entonces seguimos con las preguntas. Esta frase de ¿a mí qué me importa? ¿O a ti qué te importa? Esta frase debe ser interna, debe ser dicha mentalmente, internamente, hasta que se integre, ¿no? ¿O es válido usarla externamente, es decir, decírselo a alguien en algunas situaciones? Decirle a alguien de frente, ¿no? Decirle, ¿y a mí qué me importa? En ciertas situaciones, ¿no? Si es que es así, ¿no? ¿En qué situación sería entonces mejor guardar silencio o decirle a esa persona, ¿a mí qué me importa? Bueno, decir, ¿y a mí qué me importa? Puede ser útil internamente. De hecho, es muy útil porque se puede usar como una herramienta de autorreflexión, de recordatorio, ¿no? Para eso, para recordar nuestra naturaleza más allá de la mente, más allá de los juicios. Pero al expresarla externamente, o sea, decírselo a otra persona, puede transmitir desapego, que está bien, ¿por qué no? Pero también puede ser tomado por la otra persona como insensibilidad, porque todo va a depender del contexto y de cómo se diga. Entonces, el enfoque no dual sugiere ver cada situación desde una perspectiva de unidad y de compasión. Entonces, uno reconoce que lo que sentimos como otra persona es también una manifestación de la misma conciencia que somos. Pero aquí existen situaciones en las que decir, ¿y a mí qué me importa? Puede ser válido, especialmente cuando alguien intenta involucrarte en conflictos, en chismes y cosas así, o sea, en conversaciones con datos extras que son innecesarios, ¿no? Esos son los chismes. O si intentan imponerte preocupaciones, por ejemplo, que no resuenan contigo. Entonces, esta frase puede ser usada con calma, ¿no? Porque va a ayudar a establecer un límite claro, un límite genuino. Y lo que va a hacer es indicar que no deseas participar en ciertas, vamos a llamarlo energías, ¿no? No deseas participar en esas conversaciones que no contribuyen a la paz, tanto a tu paz como a la de las demás personas. Pero en otros momentos sí es mejor guardar silencio, ¿no? O responder, pero desde una presencia muy tranquila, muy compasiva, sobre todo si la otra persona está buscando apoyo o está pasando por una experiencia muy difícil. Desde la perspectiva no dual, esa apertura, esa compasión hacia el otro, es una extensión de la comprensión y de la compasión hacia la otra persona y hacia uno mismo. Y que al final, bueno, es lo mismo, la otra persona y yo. Entonces, usar la frase ¿a mí qué me importa? Internamente para liberar la mente de juicios, de apegos o de esa necesidad de intervenir donde no es necesario, es muy útil.
externamente, expresar algo parecido solo se puede hacer cuando sirve, cuando discriminas en el momento, dependiendo de la situación y de la persona que sea, puede servir para preservar la paz, la claridad, siempre que no se convierta en una barrera, ¿no?, al cuidado y a la comprensión hacia los demás. Y vamos entonces con otra pregunta. ¿Es diferente usar esta frase "¿y a mí qué me importa?" para hacer una lista de cosas importantes en mi camino espiritual? ¿Es diferente a usarla para reflexionar sobre el desinterés de ciertas cosas, como las narrativas mentales, los comentarios, las críticas de otros, etcétera? Es decir, ¿el tono cambiaría el modo de reflexión? Pues definitivamente sí. El tono y el contexto cambian completamente el sentido de "¿y a mí qué me importa?". Y esto puede enriquecer la reflexión de distintas maneras, según el propósito. Por ejemplo, para enfocar lo importante en tu camino espiritual. Entonces, cuando usas la frase "¿y a mí qué me importa?", para definir lo que realmente importa en tu vida y en tu camino espiritual, puede ayudarte a aclarar tus prioridades. O sea, decirte "¿y a mí qué me importa?" en un tono de indagación puede ayudarte a ver si tus esfuerzos y tu atención están alineados con tus valores más profundos. En este caso, el tono va a ser reflexivo, va a ser motivador. Entonces no va a ser un "¿y a mí qué me importa?", va a ser un "¿y a mí qué me importa?". ¿Qué es lo que me importa? Es diferente. Va a ser una especie de llamado a identificar lo que verdaderamente valoras en tu viaje espiritual y también para enfocar tu energía en eso. También para desapegarte de lo que no es importante. Entonces, cuando usas esta frase "¿y a mí qué me importa?", para cuestionar el interés en esas narrativas mentales, en los relatos, en los comentarios de otros, en las críticas de los demás, esta frase va a tomar un tono más de desapego y de autoliberación. Aquí es ya ¿y a mí qué me importa? Aquí cambia el tono. Entonces, para reflexionar decimos ¿y a mí qué me importa? Cuando estás en ese camino del desapego, ya el tono es ¿y a mí qué me importa? Es decir, ¿por qué me estoy metiendo allí? ¿Por qué lo estoy tocando? Es como un recordatorio de que muchos de estos pensamientos, muchas de estas opiniones no tienen el peso que le damos, ¿no? Ni siquiera tienen un peso real, ¿no?, significativo en el camino hacia la comprensión de quién eres. Entonces, este tono tiende a ser más de liberación, ¿no?, y de distanciamiento, ¿no? Entonces, como una herramienta para soltar lo que no contribuye a tu paz y a tu claridad interior. Entonces, ambos usos son válidos, ¿no? Y en cierto modo también se complementan. Entonces, usar el ¿y a mí qué me importa? Para priorizar y a la vez para desapegarte de las cosas superfluas, ¿no? Esto ayuda a refinar el enfoque y nos lleva a una comprensión más clara de lo que vale la pena cultivar y de lo que puede ser soltado sin esfuerzo. Bueno, y para continuar, tenemos que tomar en cuenta que esta frase puede usarse como una evasiva para no reflexionar profundamente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para no caer en esa facilidad de repetir esta frase como un mantra en vez de profundizar? Es decir, cuando aparece algún apego, algún deseo, algún miedo, decir, ay, a mí qué me importa, y dejarlo allí, no profundizar. Pues sí, esta frase sí puede convertirse en una evasiva si se usa de forma automática para evitar enfrentar ciertas emociones, los pensamientos o situaciones que en realidad necesitan una observación más profunda. Entonces, repetirte, ¿y a mí qué me importa? 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 Sin una verdadera reflexión, puede convertirse en un escudo para bloquear el autoconocimiento o para evadir las responsabilidades internas
y las externas también. Entonces, para evitar esta superficialidad y usar la frase con verdadera profundidad, lo que debemos hacer es usarla como una puerta hacia la indagación, no como un fin. Entonces, en lugar de usarla como un cierre, ¿no? Como que a mí qué me importa, pum, y hasta ahí llegó, hay que tomarla como más bien como el inicio de una exploración más amplia. Entonces, cada vez que te digas mentalmente, y a mí qué me importa, puedes cuestionarte, ¿por qué quiero desentenderme de esto? ¿Qué siento o qué pienso realmente aquí? ¿No? Entonces, así la frase te impulsa a ir más allá de la reacción inicial y te invita a investigar la raíz de tu deseo de desapego o de indiferencia. También observar si surge de una resistencia o de una paz genuina. Entonces hay que preguntarse si uno está usando la frase para evitar algo incómodo o si realmente sientes que esa situación o que ese pensamiento o que esa crítica no está afectando tu paz interior. Entonces, si sientes resistencia o incomodidad, aunque digas la frase, a mí qué me importa, pero estás sintiendo que por dentro, esa es una señal de que tal vez hay algo importante que hay que atender y que estás usando la frase como barrera en vez de liberación. También hay que mantener la presencia consciente en vez de mecanizar la frase, no, a mí qué me importa y a mí qué me importa. La no dualidad nos invita a una presencia plena y no a la repetición automática de ideas, ¿no? Como mantra, como si fuera mantra. Ojo, no estoy diciendo que los mantras no sirven o que los mantras no se utilizan o que los mantras son una cosa que son muy útiles, que tienen su función, que tienen su significado, que tienen su propia energía, pero no vamos a hablar de los mantras. Hoy estamos usando la palabra mantra como ejemplo para repetición, ¿no? Para el ejemplo de a mí qué me importa, y a mí qué me importa, y pasarse la vida recitando la frase y a mí qué me importa como si fuera un mantra. Pero las cosas en su justo lugar, que no quiero que luego se vaya a malinterpretar con que los mantras, ella está diciendo que los mantras no sirven porque son cuestiones repetitivas. No, para nada. Los mantras son una cosa y esto lo estamos tomando como ejemplo. Entonces, continuamos. Debemos practicar decir esta frase, y esto es un inicio en el camino, ya después esas cosas se sueltan, pero practicar la frase, decirla conscientemente, sin prisa, o sea, sin ir de una vez a mí que me importa y ya, no, hay que sintonizarse con la intención real de desapego y de claridad. Entonces, en vez de usarla como un recurso inmediato, ¿no? Para desentenderse de la experiencia, de las experiencias que pueden ser valiosas, como ya dijimos, todas las experiencias son valiosas, todas son valiosas para el crecimiento. Entonces, al final, la clave es la honestidad con uno mismo. No usar la frase para evitar la introspección, para ir dentro, para observar, para investigar, sino para recordar que puedes observar y puedes vivir sin quedar atrapado en las historias o en los juicios que te rodean. Y continuamos con otra pregunta. ¿Llegará un momento de maduración en el que ya no sea necesario apoyarse en frases o recordatorios como este? Y que ese estado, ¿no? De ¿y a mí qué me importa? Queriéndolo llamar como algo, como un estado, ¿no? Entonces, este estado de ¿y a mí qué me importa? Se dé naturalmente, ya sin necesidad de estar repitiéndolo como un mantra. ¿Cuándo y cómo sucede esto? Pues efectivamente, en un momento de maduración profunda en el camino espiritual, la necesidad de apoyarse no solo en esta frase, sino en todas las que hayas podido usar anteriormente en tu camino, esta necesidad de usar, de apoyarse en frases o recordatorios como ¿y a mí qué me importa? Puede desvanecerse. Es decir, bueno, puede que sí, puede que no, pero debería que sí. O sea, debería desvanecerse. Porque cuando ya está la comprensión real
de la naturaleza verdadera, porque esto ya, ese estado, por llamarlo de alguna forma, ya es natural, ya es espontáneo. En este estado, entre comillas, el desapego y la claridad surgen sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya uno se da cuenta que es la conciencia que está allí, que siempre ha estado allí, que simplemente es donde surge todo, donde todo esto ocurre. Y no se identifica con absolutamente nada, ni con los pensamientos, ni con las emociones, ni con los roles, ni con frases. Entonces, en este estado, que le estamos llamando estado para ponerle pues un nombre, en este estado de ¿y a mí qué me importa?, se convierte en una forma natural de estar en el mundo, ¿no? Cuando la mente ya no se está aferrando al sentido de un yo separado que necesita protección, que necesita validación. Entonces el desapego no es algo impuesto o algo practicado o algo de sacrificio, ¿no? Simplemente ocurre, porque ya no hay identificación con el drama de la mente o la necesidad de controlar. Entonces las situaciones y los pensamientos, como siempre hemos dicho, van a estar allí, van a seguir ocurriendo en esta experiencia que llamamos vida. ¿Por qué? Porque son útiles, porque para la funcionalidad están allí. Para eso están allí, también forma parte de lo que aparece en esa conciencia. Pero ahora se ven como nubes, que las nubes de verdad son muy útiles. Se ven como nubes pasajeras en el cielo de la conciencia, sin generar apego, sin generar rechazo. Y la otra pregunta era ¿cómo y cuándo sucede eso? Bueno, esto sucede más o menos así. Ya hemos dicho muchísimas veces que cada camino, cada experiencia, cada alma tiene un camino, un sendero particular, singular, diferente, exclusivo, único. Entonces, se puede decir que esto va sucediendo a través, o puede ir sucediendo a través de una indagación continua. La maduración sucede cuando después de indagación constante, de autoobservación, de investigación, el sentido del yo individual se va diluyendo y luego ocurre una estabilidad. Entonces ya no hay una búsqueda de liberarse del yo. ¿Por qué? Porque ya hay una comprensión muy profunda de la naturaleza esencial. Entonces ya eso ha echado raíces. Y este proceso, de verdad, toma tiempo, se requiere de mucha sinceridad, de honestidad brutal, como así lo llamo yo, brutal, una honestidad brutal, cruda. Y esto llega como fruto de la práctica sincera de soltar la identificación con los pensamientos, con las emociones, con las narrativas, con las historias, con los relatos, con todo eso. También puede ocurrir cuando la mente se agota, lo hablábamos en el video pasado, se cansa de su búsqueda, ¿no? Entonces esto sucede naturalmente, cuando la mente ya se cansa de buscar satisfacciones externas, de buscar respuestas, ella se para y se da el vuelto, pregunta, responde y se da cuenta de que nada fuera de uno mismo puede sostener la verdadera paz. Esta comprensión crea una aceptación y descanso profundos que ya no requieren frases ni recordatorios, porque uno sabe, por decirlo así, ¿no? Uno sabe internamente que la paz, la felicidad, la dicha, todo no depende de la identificación con las historias personales. También puede suceder por el hábito de permanecer en el momento presente. Esto también sucede con el tiempo. Porque la práctica de permanecer en el ahora, sin proyectarse en el pasado, sin proyectarse en el futuro, esto se convierte en la forma natural de vivir. Entonces, al integrar esta presencia continua, uno descubre que todo lo que pasa, sea bueno o malo, placentero, terrible,
todo esto tiene una esencia pasajera y que no hay necesidad de engancharse a nada. Y no es, y aquí hay que profundizar muchísimo, no es simplemente, esto me va a pasar, me pegué en el dedo chiquito del pie y este dolor se va a pasar. Sí, de verdad, en realidad se va a pasar, pero no desde la mente, no es la mente que sabe por experiencias previas que ese dolor va a pasar en algún momento. Es ya una comprensión integrada, natural. Eso no quiere decir que el dedo chiquito del pie no te va a doler, va a seguir doliendo, pero ya es natural, ya es una sensación de estar, de simplemente estar en el momento presente. Entonces, en este estado de maduración, este estado va ocurriendo de manera progresiva, ¿no? Y se da en el momento en que ya uno no necesita reafirmar ya esas prácticas, sino que simplemente se vive desde la claridad y el desapego. Entonces, frases como ¿y a mí qué me importa? O ¿y a mí qué me importa? Usamos los dos tonos, tanto el reflexivo como el de recordatorio, se van a volver innecesarias en algún momento. ¿Por qué? Pues porque la paz, porque la libertad, la dicha, la felicidad ya están presentes en cada experiencia, sin esfuerzo alguno. Entonces, esta frase o este estado, ¿no?, de ¿a mí qué me importa?, puede servir de apoyo en algún momento, ¿cierto? Pero luego se suelta. Ya lo habíamos respondido anteriormente, pero vamos a hacer hincapié aquí para que quede bien claro. Y si es así, todas las frases y todos los recordatorios, en este caso estamos hablando de ¿y a mí qué me importa? Pero todas las frases que puedas repetirte a lo largo de tu camino espiritual, como incluyendo ¿quién soy yo? La pregunta, el cuestionamiento central de la indagación en Advaita Vedanta, incluso esa frase, ese recordatorio que tiene una utilidad, que es llevarnos dentro a buscar lo real, todo eso son útiles en ciertas etapas del camino, porque nos ayudan a desapegarnos de esos juicios, de las historias mentales y de las distracciones que nublan nuestra comprensión. Son como una herramienta que nos permiten cultivar una mentalidad de desapego, una mentalidad de claridad. Y nos van a ir recordando constantemente que no necesitamos aferrarnos a las experiencias o a las opiniones externas, ¿no?, para sentirnos bien, para sentirnos en paz. Pero conforme la comprensión va madurando, se va integrando de manera más profunda, ya no es necesario apoyarse en estas frases. Llega un punto en el que la mente ya está habituada, ya está entrenada, ya está acostumbrada, la vamos acostumbrando a soltar y ya comienza a operar desde un lugar más de naturalidad, en el que ese desapego ya no requiere de recordatorio, sino que ya es una manifestación espontánea de la propia realización. Así que así es como en los entrenamientos, ¿no?, para aprender algo nuevo. Ya cuando estamos estudiando, por ejemplo, para una exposición y necesitamos unas fichas y anotar y repetir varias veces hasta que ya lo aprendemos o lo integramos. Entonces, estos recordatorios van a ser transitorios, son útiles pero transitorios, porque en la medida en que la verdad de nuestra verdadera naturaleza se vuelve más evidente y cuando se vuelve más estable, soltamos la frase, soltamos el esfuerzo y simplemente vivimos desde esa paz interna que ya no necesita ningún refuerzo ni reafirmación. Y bien, a medida que caminamos el sendero de la indagación, el sendero de la no dualidad, el sendero de Advaita Vedanta, nuestro sendero, el sendero hacia la verdad, llegamos a comprender que cada momento es una oportunidad sutil para soltar la necesidad de definir, la necesidad de poseer, esa necesidad de controlar todo lo que ocurre. Entonces, ese ¿a mí qué me importa?
Deja de ser una pregunta de desapego superficial y se convierte en un recordatorio profundo de que la verdadera paz no depende de lo que pensamos, que sabemos, sino de lo que estamos dispuestos a dejar ir. Entonces cada interacción, cada pensamiento, cada emoción que van ocurriendo, ¿no?, en la vida cotidiana nos invita a observar sin juicio, a ser como un espacio que lo contiene todo sin aferrarse a nada. Y no es que no importe nada en absoluto, sino que nada necesita importar de manera personal. La vida continúa, las acciones siguen, pero ahora sin ese peso de una identidad que busca validación o aprobación. Entonces, en esta claridad, la pregunta ¿a mí qué me importa?, se transforma en una afirmación de libertad interna. Aprendemos que lo que realmente importa no son las historias que construimos, sino la presencia constante y abierta que somos un fondo silencioso donde todo ocurre sin identificarse. Entonces, en esa paz silenciosa, descubrimos que la belleza de la vida no está en añadir o en retener, sino en estar plenamente en cada momento, sin buscar, sin rechazar, siendo simplemente lo que somos. Este es el recordatorio de que en la verdadera libertad todo importa y nada importa, porque todo es vivido sin la necesidad de que algo deba añadirse o que algo deba quitarse. Entonces, desde esta paz, ese yo se va diluyendo. La identificación con ese ego se va disolviendo y solo queda la belleza de la experiencia misma, que se despliega como una danza en la que somos simplemente el silencio que la acoge. Y bien, espero que este tema a ti sí te importe y que no te importe al mismo tiempo, con mucho cariño para ti, para que reflexiones, para que puedas darle una vueltita y después la sueltas, por favor, para que puedas seguir en el camino sin tanto peso de conocimientos y conceptos. Pero en este momento te ofrezco este video para dar un poco de luz en el camino, en el sendero hacia evidenciar lo que es real. Como siempre, puedes dejar tus comentarios, tus preguntas, tus reflexiones aquí en el lugar que está dispuesto para ello. Por favor, con muchísimo respeto hacia todas las personas que comparten aquí también sus experiencias y hacia esta servidora que no quiere más que compartir este amor, este enamoramiento hacia la verdad. Muchísimas gracias por estar aquí, te espero en el próximo y como siempre, recuerda, no le hagas mente.